Hola a todos, bienvenidos a Elemental, una nueva entrevista con emprendedores. Mi nombre es Pedro y esta vez estoy acá con el gran Esteban Martínez, que tiene un emprendimiento sobre hábitos, que lo encontré realmente fascinante cuando estuvimos hablando la otra vez, así que dije, oye, lo tengo que invitar acá para que lo conozca. Así que, Esteban, por favor, preséntate para los que nunca han escuchado de ti, qué es lo que haces. Soy el fundador de hábitosaldía.com. Muchas gracias, Pedro, por la invitación. Feliz acá de aportar a la comunidad en todo momento. Y mira, en el fondo yo soy una persona que viene al mundo de gestión del cambio. Y cuando uno se mete en gestión del cambio a niveles de organizaciones, hay varios modelos, etcétera, que en algún momento ustedes lo han escuchado: ADCAT, Kotter, Lewin, otros más, Fulan, pero a mí me pasaba de que había un problema que ocurría, que la gente volvía a sus viejos hábitos cuando hacían gestión del cambio. Y estos modelos no lo abordan bien. Y yo me di cuenta estudiando en el extranjero los motivos de por qué esto no ocurría, estudiando también en Chile porque estudié un diplomado en estos temas, pero me di cuenta de que teníamos que aprender a desarrollar hábitos a nivel organizacional. Y eso me llevó a un viaje que terminó fundando Hábitos al Día y terminó ahora conociéndonos. Pero de ese viaje yo creo que nos podemos ahí estar conversando mucho más en lo que viene ahora en la entrevista. Pero ¿quién soy yo? Yo te puedo decir de que soy emprendedor, tenista, esposo de Bárbara. Me gusta mucho pasarla bien, soy como una persona como bien sociable. Así que viví en el extranjero, pero siempre echando de menos, por ejemplo, los asados en Chile y las fiestas. Pan Así con palta. que ese soy, sí, de todo. Así que ese soy yo. Y feliz de poder acompañar acá a la gente a poder entregar lo que investigué desde el 2015 hasta ahora y los principales hallazgos. Partamos un poco de eso. ¿Cómo fue que te encontraste en este camino de, oye, ya empezaste? Porque tú qué estudiaste, que tú cuentas que te llevó a llegar a esto de estudiar, porque lo dijiste varias veces, que estudiaste en el extranjero, tú has realmente investigado de este tema de hábitos. ¿Cómo fue que partió un poco eso? Mira, pasó de que como por un tema que lo encontré súper injusto, como que entre la frustración e injusticia me movilizó mucho y de hecho esa frustración como que tuve con el tiempo que empezar a canalizarla. Hoy en día la llevo mucho mejor. Pero como que me enamoré de un problema y ese problema empecé a buscarle solución. Y, anécdota, hoy en día ese problema me llevó a crear un negocio y en el fondo hoy en día yo vendo tiempo. O sea, yo le vendo a la gente tiempo, anda, que necesitan entre 5 a 10 horas extra por semanas y lo logramos desde el desarrollo de sus propios hábitos productivos. Ya, Pero uno es lo que el mercado te quiere comprar, lo que la gente necesita, y lo otro es el problema que uno busca solucionar y que te apasiona. claro. ¿Qué me pasó? Hubo un hito en particular que me ocurrió por ahí por el año 2015, que yo estaba asesorando algunas redes de colegios y habían proyectos que están dentro de todo terminando, se estaban logrando ciertas competencias para desarrollar el cambio, en el fondo diseñar, implementar, monitorear planificación estratégica y desarrollar las competencias para que esto se sostenga. Pero después de un año yo me daba cuenta de que estas organizaciones estaban volviendo atrás a sus viejos hábitos, a sus viejas prácticas. Pero no era cualquier tipo de organización, eran redes de colegios. Entonces imagínate, yo, Esteban, estar apoyando durante 3 años redes de colegios que apoyan a más de 6.000 familias y empezar a ver retrocesos. Y eso yo lo encontré súper injusto para mí, para la gente con la que trabajaba, los sostenedores, directores de colegio, entre otras personas más, y para las familias, los estudiantes. Es como tanto esfuerzo al final para tener efecto rebote. Claro. Y este problema, en donde yo trabajaba en una empresa que se llama Praxis y que tenía un área que era de educación que se llama hoy en día Cerrando Brechas. Y en esta consultora le llamábamos a este problema adherencia al cambio, porque nos dimos cuenta que otras organizaciones tenían esto mismo. Entonces empecé a entrevistar a gente que había estado en temas de gestión del cambio y tenían todo este problema, independiente de la empresa que habían contratado. Y ahí me di cuenta que este problema era más complejo de lo que esperaba. Entonces me lo tomé como una bandera de batalla y dije, oye, si vamos a cambiar, que lo sostengamos en el tiempo. Claro. Pero la pregunta fue, ¿cómo lo hacemos? Y empecé desde el 2015 a 2019, mientras estaba en Chile, empecé a entrevistar gente, así como que invitaba gente a un Starbucks, a un café en algún lugar, etcétera, como fuese. O si me pillaba a alguien que me podría dar una respuesta, le preguntaba. Ya. Y en 4 años, el único que descubrí a través de las entrevistas fue, hay que desarrollar hábitos a nivel organizacional. Si no, la gente está volviendo a sus viejas prácticas porque no logran desarrollar los hábitos que sostienen los nuevos cambios. Suena súper obvio.
Pero los modelos de gestión del cambio, que hoy en día son los más famosos, lo abordan al final de la etapa y ahí está el problema. Ya. Ahora, Como, ¿dónde empecé a encontrar la solución? como qué sería uno de estos modelos que lo aborda al final, que tú decías, Mira, por de que eso está ejemplo, mal. te voy a poner dos en particular. ADKAR, ADKAR es un modelo que ADKAR son partes de la sigla. Empieza con la A de awareness, que es como que la gente tiene que estar, como que tiene que enterarse del problema que existe, pero la R es reinforcement, que es reforzamiento de las nuevas prácticas, los nuevos procesos. Y ahí es donde se trabajan los hábitos, pero estos modelos no tienen un método para desarrollar esos hábitos de manera que la persona pueda alinearse a los nuevos procesos. Mm, Por ejemplo, un tema súper, así te voy a poner un ejemplo súper puntual. Tú puedes hacer un cambio en un proceso y decirle a la gente, vamos a cambiar el sistema de información. Entonces todos tienen que ingresar en un CRM o en algún sistema la información de las ventas, los potenciales clientes, por ejemplo, cosas así. Pero la gente no solamente tiene que aprender a usar el software o la herramienta o el sistema, tienen que tener un espacio de su día a día totalmente alineado con su estilo de vida para poder hacerlo. Y no es lo mismo decirle a la persona todos los días lo tienes que hacer al final de tu día, a decirle en qué momento del día se te hace más fácil. Por claro. ejemplo, no es lo mismo pedírselo a una persona que está todo el rato sentada en un computador a pedírselo a otra persona que vende presencial. Y esa manera de planificarlo muchas veces uno no lo toma en consideración. Y estos modelos en general no lo toman bien y no tienen un método para hacerlo. Y, y a partir de ahí, este viaje, este problema, que le llamábamos adherencia al cambio, empecé a investigarlo y me llevó a descubrir en otro país que esto no existía. Yo pensé que existía, yo estaba buscando una solución que existiera. ¿Te comento eso un poco o te Sí, sí, no, gustaría otra cuenta, pregunta? dónde fue a dónde fue que te fuiste? ¿A dónde te fuiste? Mira, yo por un proyecto de vida y por experiencia personal, yo siempre había querido estudiar en el extranjero, en un lugar que no se hablara español, sobre todo para mejorar el inglés, que hoy en día es clave. Y Claro. decidimos con mi esposa irnos a la Universidad de Sydney, en Australia. Nos fuimos en julio del 2019, un poco antes del estallido social en Chile, y volvimos en mayo del 2022, casi 3 años después. Oh, te tocó la Entonces, como que nos pandemia ya. saltamos toda esta etapa. Sí, pues me tocó la pandemia en una isla, en una ciudad y en una región donde la verdad fue buen lugar para pasar la pandemia. Tuvimos Qué, mucha suerte en eso. qué Bueno, bueno. estando allá, empecé a entrevistar a los docentes de las facultades de educación y de psicología porque yo me fui a hacer un Master of Education. Este máster de educación que fui a hacer es porque yo, bueno, estaba asesorando colegios, otras instituciones de educación y me llama mucho el tema y quería también seguir aprendiendo más. Pero tuve la oportunidad de entrevistar a los profesores y ahí les dije, tengo este problema. ¿Está bien? Me dijeron, sí, Esteban, el problema tiene que ver con desarrollar hábitos a nivel organizacional y por eso no se sostiene. Eso es verdad. Dije, ah, ya, perfecto, lo que aprendí en Chile estaba bien. Y ahí les pregunté por la solución. ¿Y qué me dijeron, Pedro? Me dijeron, es que no existe. Y ahí dije, chute, yo buscando la solución en Latinoamérica. Y claro, no existía este tema. Igual me pareció extraño, porque ya habían salido los libros como Hábitos Atómicos, Tiny Habits, todos estos que el primero fue El Poder de los Hábitos y otros papers más. Sí. Hay varios papers al respecto. Que, Pero ninguno hablaba de un tema más organizacional. Hablaban de puros sí, hábitos que son como más a nivel automatizables. personal. Sí. Es que pasa Sí, mucho de que creo que esos libros, como vienen en la categoría de no ficción, o sea, de no ficción, pero vienen más como en la categoría de autoayuda en la librería y no, y nadie ha escrito algo para la categoría de como organizaciones, libros para empresas. eh, es como es cuando hay un libro que vimos en el podcast que era, que creo que es de esos libros de la serie TED, que habla ¿ya? sobre el impacto difícil de medir que tienen, por ejemplo, las oficinas y cómo tu estructura la oficina, estructuras el trabajo, porque es difícil de medir. Es difícil medir el impacto a veces de estas cosas que son más invisibles. Ok. Interesante, ahí voy a tener que leerlo. Mira, lo que te puedo comentar que pasó fue que, bueno, empecé a estudiarme estos libros en paralelo mientras hacía el magíster de educación, porque el magíster de educación no me iba a dar la respuesta. Claro, ya Pero, sabías eso. sí, no, o sea, sí, no existía, estaba difícil. Pero me pasó que empecé a investigar de esto y me di cuenta en realidad que, claro, todos estos autores los trabajan, pero intentaron llegar a este tema organizacional, pero fue como en los últimos capítulos del libro.
De hecho, James Clear de Hábitos Atómicos lanzó por ahí después un texto extra de cómo poner esto en la práctica en las organizaciones, pero no llega en realidad a solucionar este problema. Y en el libro, que sí lo tenía un poco más avanzado, yo creo que estuvo más cerca, fue B.J. Fogg, el doctor de Inglaterra, que generó el libro Tiny Habits, o Hábitos Mínimos, es la traducción en español. Yo diría que él fue el que estuvo más cerca, pero no lo solucionan tampoco. Ya. ¿Y por qué? Hay una definición de hábitos que cuando uno habla de hábitos en el trabajo y en los procesos, se rompe. Y ahí como que en el fondo hay que abrir toda una nueva línea de investigación. ¿Qué es lo que ocurre? Un hábito, por definición, son estas tendencias conductuales que uno puede formar de manera repetitiva, logrando que el cerebro lo automatice, como que lo haga las cosas sin pensar. Claro, Entonces uno siempre está generando hábitos para economizar energía. El cerebro es especialista en ahorrar energía. claro. Entonces los hábitos son la respuesta. Pero tú podrías hacer tu venta, tu planificación diaria, tus hábitos en el trabajo de manera automática, como lavándote los dientes pensando en otra cosa. Claro, o sea, Mira lo siguiente. ciertas tareas, me imagino que como que son rutinarias, como revisar el mail. Sí, pero así todo, revisar el mail no es como que tú esto lo hagas pensando en otra cosa. Mira, Claro. te pongo un ejemplo. La línea fina está en lo siguiente. ¿Te ha pasado alguna vez que tú lees un libro y no te acuerdas lo que leíste y tienes que volver atrás? Más de una vez, Yo creo siempre. que varios se rieron contigo. Ya. Ahí es cuando tu hábito es automático y estás leyendo, pero no estás comprendiendo lo que lees. Cuando tú tienes que tener el hábito de manera consciente, de Claro, manera de activar la comprensión lectora, por decirlo así. claro. Eh, y ahí es donde en el fondo nos dice, bueno, la definición de hábito entonces no es como tan automática. Y ahí es donde yo digo, ya, acá hay algo nuevo. Y el 2020 apareció un paper de un autor que se llama Fiorella, que hizo toda una revisión literaria de los últimos 30 años de esto, y apareció este paper en marzo de 2020 y le cayó a las manos a uno de los profesores que yo entrevisté, Ah, y me lo pasó en mayo, 2 meses después que había salido. Y yo estaba cerca de terminar el magíster. ¿ya? Y gracias a eso, leí este paper, y este paper fue como la primera ampolleta que se me alumbró, que dije, por acá hay algo que me faltaba. Este autor empieza a hablar de ciertos hábitos en instituciones, hábitos de estudio y cosas así, y me di cuenta que había un modelo implícito en el paper que Ujú. si uno lo sacaba, complementaba lo que yo estaba buscando. Y me di cuenta que en el fondo hay 4 mundos que si tú los mezclas, puedes solucionar este problema. Estos Ah, mundos son las teorías de los hábitos, las teorías de motivación, que en general los autores de hábitos tienden a sacar un poco la motivación. ya. Tiny Habits en ese libro como que lo ponen un poco más, pero tampoco lo abordan tan profundo. Y el mundo de la gestión y del liderazgo. Yo Ah, divido gestión y liderazgo porque son mundos y herramientas distintas. Entonces, si tú mezclas estos 4 mundos, los metes en una juguera, puedes gestionar hábitos a nivel organizacional. sí, Esto era pura teoría. claro. Entonces, después tenía que buscar la manera de implementarlo. Y eso hay un hito. A ver, porque te iba a empezar a preguntar eso. A ver, ¿dónde fue que empezaste a aterrizar toda esta investigación? Mira, ¿Cuál fue como yo, la primera aterrizada, el primer prototipo? yo conozco gente en Chile. Había llegado la pandemia, así que ya era todo por Zoom. Y conocí a gente en Chile, que específicamente de la startup, la Academia Desafío Latam. Ellos hacen cursos bien intensivos en temas de programación y otros temas más. Estoy Ellos tomando un tenían un curso con ellos problema para... ahora. ¿En serio? Sí, Ah, de Data buenísimo. Así Science. que yo... Ah, excelente, muy buen curso. Yo conocí por diversos motivos a los fundadores. De hecho, una de las personas que yo entrevisté cuando estaba buscando estos temas fue al gerente general hoy en día, al Ya. Andrés Gallardo. Los fundadores son Diego Arias y Gonzalo Sánchez. Y yo por diversos motivos los apoyé antes de irme a Australia en temas de su planificación estratégica. Y ellos tenían un problema con una causa raíz bien detectada, que era el siguiente. Y acá fue donde yo hice el nexo. Ellos tenían un problema con que en ciertos cursos tenían alta deserción estudiantil, porque los cursos eran tan intensivos que la gente no les iba bien y desertaban. Ya. Son bootcamps, o sea, los Sí, bootcamps por definición tienen que ser intensivos. sí. Y la causa raíz eran la falta de hábitos de estudio. La gente se atrasaba, no lograba adecuar su vida para tener hábitos de estudios para un curso bien intensivo, entonces les iba mal y desertaban. Y se quedaron con un plan de acción que tenían que definir.
pero ese plan de acción es difícil. Entonces yo cuando hice todo esto les dije, oigan, le mandé un correo. Le dije, oye, estoy aprendiendo de esto, tengo toda una teoría, ¿me pasarían 5 o 10 estudiantes para hacer un piloto? Y eso fue un correo cuando terminé, llevaba 7 días de vacaciones de mi magíster. Y al otro día me despierto. ¿Y por qué te digo el otro día? Porque en Australia tenemos 14 horas de diferencia. Claro. Entonces yo escribí el correo, me desperté el otro día y tenía una respuesta. Y la respuesta fue, Esteban, este problema es más grande, necesitamos algo más a nivel institucional, proponnos un programa y capacítanos y hagamos el piloto. Y así nació Hábitos al Día. Entonces, tuve la oportunidad con ellos. De hecho, yo diría que Hábitos al Día y todo lo que yo creando igual tiene harto que ver con este apoyo, porque partir con un proyecto, con algo real, es mucho mejor que partirlo solo, con gente voluntaria, no, Claro. no funciona siempre bien. Entonces, bueno, cuento corto. Empezamos a hacer las capacitaciones, yo empecé a crear el contenido y resultó bien. Y de hecho, cuando empezamos a hacer esto, empezamos a ver los resultados y logramos desarrollar hábitos de estudio, hábitos súper complejos, de manera súper rápida. Yo formé a la gente en ser algo así como mentores de hábitos de estudio, pero en el fondo lo único que hice fue sistematizar esta información, formarlos en desarrollar hábitos complejos, hábitos conscientes o Claro. hábitos productivos y no estos hábitos automáticos, y de cierta manera lograron ellos implementar esto en sus procesos y aumentó la tasa de retención en un poco más de 30%. ¿Sí? O sea, Wow. el impacto fue gigante Sí. y a muy bajo costo. Claro. Y ahí yo dije, oye, qué difícil emprender. Así como dije, oye, todos dicen que es difícil emprender y a mí me pasó al tiro. Es que Bueno, creo que les hay... adelanto la historia. Ya. Yo pensaba que era fácil, he estado a punto de quebrar ya como 3 veces. Pero es que creo Eh, que antes de preguntarte por esa parte, pero creo que tú igual tocaste un tema que es muy importante en todo emprendimiento, de eh, enamorarse de un problema más que de una solución. Como encontrar un problema real que la gente tiene. Después, el cómo lo solucionas es un animal distinto, pero a tanta gente le pasa que ni siquiera tiene un problema que quiere solucionar bien, que después da vueltas y termina quebrando. Sí, sí. Sí, yo afortunadamente mientras estaba emprendiendo me apoyaron harto y por ejemplo yo seguí la metodología del Running Lean. No sé si Sí. han visto el libro Lean Startup, sí, lo en el vi. podcast. No, no, el Running Lean No hemos es visto como ese una libro. continuación. Yo, se lo recomiendo. El Running Bien, Lean, hay un me gusta tipo que sacar lo que libros. hizo fue fue tomar toda esta filosofía del Lean Startup y lo aterrizó y creó un método muy bueno. Con mucha herramienta muy práctica y a mí me ayudó mucho que hay 3 etapas. Por ejemplo, la primera etapa es el Problem Solution Fit, como el ajuste de la solución con el problema. Cuando tú tienes eso, viene una segunda etapa, que es lo típico que hablan todas las startups, que es como el ajuste entre el mercado y tu servicio o tu producto, el Product Market Fit. Claro. Y ahí yo tuve un problema. Ahí, Yo ¿qué encontré una pasó? solución a un problema y durante 2 años hice toda una estrategia pensando que tenía el mercado y fallé. Oh. Eso fue mientras estaba en Australia y ahí fue una de las grandes como fracasos en esto, pero que me dejó mucho aprendizaje. ¿Qué pasó ahí? Mira, voy a volver un poco atrás para que pues, se conecte bien la historia. Cuando yo entregué este proyecto, yo era el autor de todo el contenido y sin querer queriendo, cuando sistematicé la información, había creado un instrumental y un método. Esto Ya. que yo trabajamos con la startup, con Desafío Latam, en el fondo, el entregable fue un método. Y ese método era mío. Y ese método hoy en día ya tiene nombre, se llama Hasimor. Significa hábito, sistema, monitoreo, reflexión, en inglés, porque todo esto lo había investigado en inglés, entonces Claro. preferí dejar el nombre así. Es hábito, sistema, monitoreo, reflexión. Hasimor, Asimore. Y este método, las únicas herramientas son una planilla Word, donde yo le enseño a la gente con la planilla a definir su hábito productivo, y una planilla Excel de monitoreo, donde la gente va traqueando su hábito y con ciertas preguntas claves, eso sí. Entonces yo empecé a ofrecer esto como solución al problema de la herencia al cambio y otros temas más, pero también por temas de deserción estudiantil. Y ahí me fui, dije ya, pandemia, todos están con clases online, todos tienen que mejorar sus hábitos de estudio, avancemos. Y empecé a entrevistar mucha gente Ujú. por Zoom
donde era bien entretenido, porque yo tenía la luna, estaba de noche detrás, y la gente me decía, ¿por qué está oscuro? Y es como es que estoy en Australia. Entonces era como anecdótico. Y, y empecé a entrevistar mucha gente, y de ahí empezar a sacar algunos proyectos. Pero llegó un momento en el cual estuve muchas veces a punto de lanzar un proyecto, pero siempre se quemaban en la puerta del horno. Siempre estaban a punto de salir y algo ocurría. Por Ya. diversos motivos. Y mientras estaba en eso, llegó la vuelta a Chile. Yo traté de seguir con esto, le puse harto pino, harta energía, pero volví a Chile y al poco tiempo me estaba quedando sin proyectos. Y una persona en particular me dijo, Esteban, lo que ocurre es que hay un tema cultural, no es de mercado. Es como de mercado, pero cultural. Las instituciones de educación raramente van a contratar a un externo para ver algo académico, Mm, porque es el corazón de una claro, institución educacional. Entonces, y los colegios en ese momento estaban preocupados de otras cosas, de las licencias médicas, de la conectividad, de otros temas más, de la asistencia, pero no de hábitos de estudio. Eso era como un problema que la verdad decían, pueden vivir con ese problema. claro. Entonces tenía un problema de ajuste del producto o del servicio con el mercado. Y era un tema de que las instituciones de educación superior raramente iban a contratar algo así. Me ofrecían trabajo para irme adentro, estar dentro de la organización, pero Ya. no como empresa. Hay algunas, eso sí, hoy en día que son clientes míos, pero son las menos. O sea, son personas, en general hay un tema que te dicen, no voy a delegar en un tercero esta parte, la quiero tener adentro súper controlada, aunque sea más cara. Claro. Eh, pero después empecé a avanzar y me ocurrieron cosas que me hicieron pivotear el modelo de negocio. Si esto te voy a preguntar, Pero cómo pivoteaste ya que tuviste este obstáculo? ¿Cómo fue que le diste la vuelta? Porque, ¿cómo estabas financiando todo esto en todo caso? mira, mientras yo estaba en Australia, por cosas de la vida, yo tenía otro trabajo, algo nada que ver. Tuve que reinventarme, en su momento era profesor de tenis. Entonces, mi trabajo allá era profesor de tenis y el otro tiempo se lo dedicaba a hábitos al día y a gente que me pedía mentorías, cosas así. Salían proyectos, pero muy poco. Ya. Cuando volví a Chile, entre sobrevivir con la tarjeta de crédito y cosas de ese estilo, con mucho apoyo familiar también, eso fue clave, seguí, persistí en esto. Y en su momento ya dije, no, tengo que emplearme, no puedo seguir. Y quemé el último cartucho. Me invitaron a una reunión de una red de networking que se llama BNI. Y ¿Ya? BNI es una red de networking a nivel mundial. Yo sé que tú la conoces, de hecho ahí me conociste Ahí en nos una reunión. conocimos. Claro. Y se juntan puros emprendedores a ayudarnos. Y yo seguía con la misma estrategia de los colegios de la institución de educación superior y me llené de referencias. Entonces por ahí salieron algunos proyectos pequeños que me ayudaron como a poder sostener, pero en marzo del 2023 no tenía proyectos. Y ahí tuve que hacer un antes y un después. Pero me ocurrió algo bien curioso durante los meses que estuve en esta red. Yo entré en esta red en septiembre de 2022 y durante esos meses yo le pedía a la gente ayuda, que me referenciaran instituciones educacionales, etcétera. Pero algunos me empezaron a decir, Esteban, yo tengo problemas con mis hábitos. ¿Esto me puede ayudar? Y yo les daba algunos tips. Pero igual para mí era extraño, porque yo decía, a ver, un emprendedor que le va bien, una emprendedora que le va bien, tiene disciplina. Si tiene disciplina es porque tiene buenos hábitos. Y no era tan así. Claro. Me empezaron a contar cada teleserie que cuál era más chistosa. Y ahí yo me daba cuenta y yo decía, ya sí te puedo ayudar. O sea, los temas eran tan graves que yo les decía, ya sí te tengo que ayudar. Pero yo tengo un tema con la escalabilidad. Entonces yo no quería hacer muchas mentorías uno a uno. Ya. Pero estas personas me caían bien y las quería ayudar y les ofrecía mentorías uno a uno donde yo sabía que en 4 sesiones les podía enseñar el método Hassimor y se solucionaba el problema. Y empecé a ofrecerla a estas personas que las reuniones de manera orgánica me pedían ayuda. Ya. Y ahí me pasó algo que yo no vi venir. Ya llevaba más experiencia enseñando el método a nivel organizacional y cuando lo hice en mentoría uno a uno, hay gente que a la segunda sesión ya había solucionado su problema. Y Mm, yo dije, terminamos la cuarta sesión por compromiso, ya. pero en general, a la segunda semana o a la tercera semana, el problema ya estaba solucionado. Y la gente me empezó a decir que veía muchos beneficios. Yo no soy una persona con problemas de hábitos. Yo siempre he tenido buenos hábitos desde chico por diversos motivos. Yo tengo un problema de audición desde pequeño que me obligó a estar siempre cuestionando mis técnicas para aprender, lo cual hizo de que yo estuviese forzado a desarrollar muy buenos hábitos desde chico. Y por eso me fue bien.
Entonces yo estoy lejos de ser la persona que dicen creé un método para desarrollar mis hábitos porque me iba bien, porque no dormía. No, yo no No, soy esa no, persona. no tienes la clásica historia de libro autoayuda. Claro, no. O sea, yo si hago un libro de autoayuda va a ser de temas de escucha activa porque yo tengo la escucha más desarrollada de lo normal porque yo tengo un problema de audición detectado desde chico. Así que ese libro se viene después. Eh, pero ahí sí voy a tener esa historia. Pero en esto, por lo cual yo creé hábitos al día, no. Entonces yo era invisible a todos estos problemas Mm, y no resonaba porque para mí era un mundo que no conocía. Entonces empecé a decir, ya, hay algo acá. Cuando llegué a marzo, donde estaba ya a punto de quebrar de nuevo, se me ocurrió hacer estas mentorías grupales por un tema de escalabilidad. ya. Dije, no puedo seguir haciendo mentorías uno a uno, lo voy a hacer grupal y empecé a probar. Pero en vez de 4 sesiones son 6. Y resultó mejor, porque junté gente donde entre todos hablaban de sus problemas de hábitos y es bien chistoso, la pasamos súper bien. Aparte que yo en general, yo igual soy burlesco, pero de manera respetuosa. Entonces entre todos nos reímos. Es un curso como algunos dicen que es bien motivante, porque yo necesito que la gente se equivoque. Entonces con eso, la gente se equivoca y va aprendiendo todo y los resultados son mejores. Pero yo seguía vendiendo, por decirlo así, disciplina, hábitos, disciplina, productividad. Me di cuenta que ahí yo tenía otro problema y tuve que ajustar de nuevo el modelo de negocio. El primer cambio del modelo de negocio fue que en el fondo encontré un público objetivo que es distinto. Son personas. Claro. Era más lógica B2C, como cliente final, no era B2B o organización, como era antes las otras instituciones. Entonces tu modelo de negocio cambia totalmente si Sí, es no, que tu es gigante segmento esa cambia. diferencia. Sí, pero tenía otro problema en la propuesta de valor, porque mi propuesta de valor era cumplir tus metas, temas de productividad, etcétera. Pero empecé a entrevistar a la gente por testimonio. Y lo primero que les decía era lo siguiente. Les decía, mira, mejoraste tu hábito, te enseñé a utilizar el método para desarrollar un hábito que era relacionado con el trabajo. Por ejemplo, la planificación diaria, hábitos de ventas, entre otras cosas más, trabajo estratégico, en fin, hay muchos. Y les preguntaba, ¿cómo te fue con los KPI, con los indicadores? Y me decían, Esteban, si la verdad esto se solucionó, pero ahora duermo 2, 3 horas más. Ya dejé de trasnochar. Otros me dijeron, ahora me voy a acostar con mi pareja a la misma hora. Eh, Me decían ya mi nivel de ansiedad, antes era de un 1 a un 10, era como nivel 9, ahora está en 4, está controlado. Eran puros temas más conectados con el bienestar. Ya. Y ahí dije, a ver, hay una propuesta de valor que es distinta a lo que yo tenía en mente. Y empecé a hacer más entrevistas, más entrevistas, más entrevistas. Y ahí me di cuenta que, claro, cuando uno aprende a desarrollar hábitos muy complejos, te impactan muchas cosas en la vida. Pero había una que se me repetía, que era el tiempo. Claro. Y cuando me di cuenta que era el tiempo y que la gente lo que más quiere es el tiempo, dije, bueno, empecemos a medir el tiempo. Entonces, en mis últimos testimonios empecé a preguntar cuánto tiempo tenían antes y cuánto tiempo tenían ahora. Y ahí me di cuenta que con este curso la gente hay algunos que están ganando más de 10 horas semanales. Claro, Imagínate, es como tener un octavo día, algo así. claro. Y ahí tienes como la bajada fácil para decirlo como desde el punto de vista de venta y marketing, como este es el resultado, este es el antes y el después. Tú tenías, este era tu antes, te voy a vender este después con esta metodología. Y sin querer queriendo, me pasó que yo tenía un método. Lo bueno de tener métodos es que los métodos aseguran resultados. Claro. Ese es lo diferencial de un método. Si uno no tiene un método, es difícil asegurar un resultado. Yo era medio agnóstico a los métodos, pero la gente me ayudó a creer en esto, porque los testimonios me lo dijeron. Entonces, imagínate, para mí, yo decía, creé algo, pero no puede ser tan bueno como me lo cuentan, porque yo no tenía esos problemas. Pero ya tengo más de 60 egresados, tengo muchos testimonios y ya me convencieron. De hecho, me dijeron que tengo que subir los precios, pero de hecho, el próximo año los voy a subir, porque en realidad pasa de que la gente está ganando mucho más de lo que yo esperaba. Y me sorprende, o sea, es súper gratificante. O sea, mi ego, mi orgullo se llena. Pero estuve durante varios años siendo bien agnóstico de esto, cuestionándolo harto, y ya estoy en el método con una versión 3.0 que está bien estable. Y de hecho estoy tan seguro de esto que yo ya ahora ofrezco garantía. Por ejemplo, la gente que toma mis cursos grupales, si terminan el curso a la sexta semana, pero a la semana 10 no ganan al menos 5 horas semanales, les devuelvo el 100% del dinero. O sea, esa es la garantía. Entonces ahora Ya. vendo Wow. tiempo. Y yo ya sé que si hago mentoría 1 a 1, esa garantía es de 10 horas.
Porque no todo es hábitos. En estos temas de productividad también hay temas de gestión, de liderazgo que te ayudan. Por ejemplo, hay gente que poniendo un par de hábitos nomás en sus reuniones han ganado 4 horas semanales con un par de ajustes, ¿cachai? Claro, Ahora, sí. Ahora, yo igual tengo un punto de vista que ahí te lo puedo comentar después del por qué yo como igual me entrené para detectar las cosas esenciales. A mí me gustan estos temas de los pequeños ajustes que te permiten ver alto retorno. Y es porque yo valoro mucho mi tiempo. claro, Y entonces como que ahí empecé a conectar con esto. Pero lo que te puedo decir es que en el fondo, a modo de resumen, mi primer fracaso fue, tenía un problema con el ajuste mercado-producto o mercado-servicio, que en el fondo había un tema más cultural, de que no me iban a contratar en temas que eran más académicos. Después lo que me pasó es que tenía un problema en el modelo de negocio de la propuesta de valor. Porque yo pensaba que la gente estaba valorando temas de hábitos, temas de disciplina, productividad, metas, y no, al final estaban valorando bienestar. claro. Pero ¿qué parte del bienestar? Algo concreto era el tiempo. Porque lo otro que me di cuenta es que yo pensaba que querían tiempo libre. Y después de un periodo les preguntaba a la gente, oye, ¿qué hiciste con tanto tiempo? Tengo una persona por ahí que me dijo, oye, Esteban, ahora tengo problemas, tengo 3 empresas. Antes tenía una. Suena Otra como me dijo, no, Santiago. vengo volviendo de vacaciones. Otros que, en fin, hay de todo. Otra persona que tomaba un curso ahora toma 2, 3 cursos a la vez, en fin. Entonces, ¿qué hace cada uno con el tiempo libre? La verdad es que todos te van a decir más deporte, más ejercicio, etcétera, pero cuando tú tienes más tiempo libre, se te activa el tema de supervivencia y en el fondo tú priorizas las necesidades que tienes. Si alguien necesita más dinero, con más tiempo disponible probablemente trabaje más. Claro, Si alguien necesita mejorar la salud, va a priorizar temas de salud. Si alguien quiere salvar la pareja, el matrimonio, va a priorizar la relación familiar. Y claro, así. O sea, uno puede decir, esto es lo que voy a hacer con mi tiempo libre, pero una vez que lo tienen, no se sabe. claro, Depende mucho de lo que esté, la urgencia del momento, la importancia del momento. claro. Es como, Así que hoy en día dije ya, ofrezco tiempo. sí, es como cuando nosotros hablamos de finanzas personales, siempre partimos con el, oye, ¿cuál es tu por qué? ¿Por qué tú quieres finalmente dedicarle este tiempo a aprender sobre finanzas personales? Porque el resultado final, o sea, siempre es gasta menos, gana más, invierte mejor, es tener más plata. ¿Pero qué quieres hacer con Libertad eso? financiera. Claro, entonces, ¿qué quieres? ¿Libertad financiera? ¿Para qué? Entonces, Sí. sí, entonces siempre creo que es importante partir con esa como pequeña reflexión. Entonces, ¿cuál es como en qué está hoy en día Hábitos al Día? ¿Cuál es el estado actual? Mira, hoy en día lo que he estado haciendo han sido distintas líneas. Yo tengo aparte de esto de enseñar el método y juntar gente en el grupo, por ejemplo, ahora la próxima semana termino con la generación, la 15 del grupo y empecé en abril del año pasado. Entonces ya he lanzado el curso 15 veces. Sí, por ese lado cada vez sigo lanzando más. Y- Y lo otro que estoy haciendo es que tengo una línea de proyectos donde son temas de hábitos de gestión y liderazgo. Por ejemplo, estoy trabajando en un equipo de un hospital, me siguen contratando colegios, empresas con sus equipos de venta, etcétera. Así que tengo esa línea, pero yo estoy en un momento donde estoy explorando funnels de ventas más automáticos. Mi curso igual es en línea y Ujú, lo que tengo que ir viendo es cómo generar algo que me permita predecir una venta de mejor forma. Entonces, porque mi claro, negocio tiene el tema de que esto es tráfico frío. En marketing, la diferencia entre tráfico frío y caliente es que la gente ya está buscando una solución a un problema. El tráfico frío, la gente ni siquiera es consciente del problema. Y claro, lo que yo hago es una manera de abordar el tema del tiempo que no es muy conocida, que es a través de los hábitos. Porque los cursos de gestión del tiempo tienen el problema que después de unas semanas la gente vuelve a sus viejos hábitos y hasta ahí no más llegan. Esta es una manera que es más sostenible y más fácil y más efectiva. Entonces, pero lo primero que tengo que hacer es primero formar a la gente en los beneficios de desarrollar hábitos, que cuánto valoren su tiempo. Eso es lo otro. Me ha tocado gente que en general, no valoran realmente su tiempo. Si yo les pregunto cuánto te cuesta tu hora el viernes en la mañana y cuánto cuesta tu hora el domingo al mediodía, el valor es súper distinto y la gente no lo tiene tan claro. Y uno puede decir, ya, pero ¿cómo le voy a poner plata? Igual es un buen ejercicio, sí, porque uno si no lo tiene, no sabe realmente cuándo delegar, cuándo contratar a otros, cuándo decir que sí, cuándo decir que no.
Claro. Entonces, hoy en día me he dado cuenta que hoy en día en lo que estoy es educando gente para que vea los beneficios, pero principalmente que vea un problema y que se puede solucionar. Y que se puede solucionar de una manera más fácil, más simple, más sencilla, y que es totalmente necesario. Hay otro tema que es más ético. Hay un tema ético que igual me moviliza, que es que yo aprendí una cuestión que no existía, la creé, tiene resultados, igual me siento en la obligación de compartirlo. Entonces yo estoy haciendo cursos gratuitos donde enseño aparte de esto porque no me lo puedo quedar. O sea, si a mí el día de mañana me llega a pasar algo, por ejemplo, más rato tengo que manejar en auto, si me llega a pasar algo, yo por eso creo hábitos al día, y esto se llama Esteban Martínez, pues Claro. no puede depender de mí, y estoy en eso. Entonces, yo creo que hay algo en particular que yo creo que descubrí que no me lo puedo guardar. Y tengo como esa energía que me dice, oye, estoy creando un libro ahora para que se va Eso a te publicar el próximo o año. sea, desde que Tengo partió una esto que te editora. iría a preguntar eso. ¿Cuándo el libro? Ya, el libro se lanza en marzo. Wow. Estoy con acompañamiento de una editora, Bernardita Domán, le mando muchos saludos, muy recomendada, y ella me está ayudando a lanzar la versión 1.0 en ebook, que la voy a vender yo directamente, es más económica, y después la versión 2.0 ya será algo impreso, más masivo, pero ese es como el plan. Y lo Ahí te invito de que... vuelta. O sea, primero me leo tu libro y de ahí te invito de vuelta para que hablemos solo del libro. Perfecto, así que buenísimo, feliz de poder estar acá. Lo dejamos agendado al tiro, un buen hábito. Ahí yo me pongo una señal para los que hayan tomado el curso. Me pondré una señal que nos recuerde lo que tenemos que hacer en el momento que hay que hacerlo. Muy bien. Y bueno, en esos hábitos al día. Hoy en día yo tengo un problema que no tengo un problema como de la venta de por sí y de la calidad de la solución. Tengo un problema de marketing, de atraer leads, potenciales clientes. Claro. Y hay distintos funnels. Los cursos en línea están súper estudiados. Y hay funnels que están estudiados de que tú los tienes que ir ajustando. Entonces, hoy en día yo tengo un embudo de ventas, un funnel que es del curso gratuito, que por ejemplo, ayer cerré la tercera versión, se inscribieron 40 personas, y de las 40 personas, es un curso que dura 10 días y ya lo terminaron dos de las 40, como que va avanzando bien. La primera vez no lo terminó ni uno. La segunda vez lo terminó uno, ahora lo terminaron dos. Entonces estoy como mejorando el curso gratuito para que se les haga más fácil terminarlo, con la Ujú. hipótesis de que la gente, si termina el curso gratuito, va a invertir en el curso para aprender el Claro. método. Eso uno. Tengo otro webinar que siempre está abierto, los invito a ver en Hábitos al Día. Es un webinar donde en el fondo regalo como la sesión uno del curso. Eh, y así, estoy explorando varias cosas. Así que ese es el desafío hoy en día. Este año, 2024, por primera vez, tengo números azules. Wow. Vengo arrastrando desde el 2020, si lo vemos a nivel del negocio, un número que es un poquito más que rojo, bien motivante para que el 2025 ya nos pongamos al día, porque Hábitos al Día tiene que estar al día con la parte financiera, así Claro. que en eso estamos. Pero va mejor, y hay un tema que yo diría para toda la gente que nos escucha, que yo no me había hecho consciente al inicio, la marca personal. No sé Sí. si acá han estado hablando de temas de marca personal. Lo hemos hablado Es con temazo. ciertos libros, por ejemplo, de marketing digital, marketing online. Y bueno, Santiago, que hago el Elemental, él desde hace mucho que quería tener su marca personal y por eso, de hecho, si bien partimos Elemental en el 2017, él como a los 2 años dijo, oye, yo quiero tener mi propia marca, entonces muchas iniciativas han venido impulsadas por eso. Yo recién este año me estoy metiendo un poco a eso, como, oye, sí, igual debería tener yo mi marca y por eso ahí lo puse abajo, Pedro.elemental, pero me ha costado generar el hábito de generar contenido para redes. Perfecto. Yo, por ejemplo, ahora terminé con un practicante de marketing digital Ujú. que me ayudó a sostener esto durante 4 meses y hoy en día con ciertas herramientas y prácticas se me hace más fácil sostenerlo. Porque es un hábito igual demanda tiempo y demanda cabeza. Sí, Pero hoy en día ya lo tengo tomado gracias a esto que pude delegar. Pero el tema de la marca personal yo lo hacía más como marca empresa y hoy en día la gente compra más por marca personal. sí, Casi toda la gente que me ha comprado los cursos porque me conoce a mí. sí, No he logrado, por ejemplo, que la gente visitando la página web o visitando los cursos me crea. Yo creo que recién ahora, con esto del curso gratuito y eso, lo estoy logrando. Pero antes de eso, dependía mucho del el uno a uno, del conversar, esa confianza. sí. Y la marca personal ayuda a acelerar eso. Sí, Y es necesario. Si hoy en día, si tú vas a invertir dinero en algo, tiene que ser alguien en el que confíes. sí. A mí me Eh, llamó la atención con cómo cuando empezamos a hacer videos,
y empezamos a publicar los reels del podcast. Estaban las dos cuentas, la de Elemental y la de Santiago, y la de Santiago tuvo un crecimiento exponencial y la de Elemental creció más, pero estamos hablando, la de Santiago creció más de 10 veces más, Claro. porque la persona atrae más que la marca, a pesar de que dices, ya, pero no es lo mismo. Y dijo, pucha, no es lo mismo. De, de hecho, yo empecé a investigar más de marca personal y empecé a seguir a algunas personas y de hecho hoy en día yo tengo una mentora de marca personal. Ya, Me estoy asesorando porque el tema realmente es clave para todo emprendimiento hoy en día. Es que es un atributo diferenciador sí, y para eso hay que hacerlo súper bien y la verdad es que uno solo es súper difícil. De hecho, yo he estado trabajando con María Fernanda Cortés, que es una emprendedora que tiene este negocio de marca personal en Chile. Y con su método me ha ayudado como a descubrir cosas mías que me han permitido ser yo un Esteban distinto a cualquier otro Esteban Martínez que exista. Y a partir de eso, ir potenciando Hábitos al Día, que tiene su propia marca. claro. Y eso hace que el negocio crezca. Y esas son las cosas que uno va conversando. Y esa marca personal yo te diría que hoy en día es clave. Y de hecho me han estado hasta invitando a hacer talleres de marca personal para instituciones de educación superior. O sea, como que estoy llegando a eso. Michi. Y no son temas con los cuales yo me identifiqué al inicio, porque uno tiene que partir con una identidad que tú vas a mostrar. Hay mucho Sí, método, esto da como para otra charla. Pero ¿en qué estoy hoy en día? Por un lado, marca personal, que me potencia el marketing, desde el negocio, muchos funnels de ventas para potenciar leads marketing, democratizando todo lo que he aprendido. Esto mismo que estamos haciendo ahora, para mí me conecta mucho. eh, y también aumentando las ventas, en el fondo. Seguir iterando, ir probando cosas para poder. Porque igual es necesario que la gente pague. Yo me he dado cuenta sí, que cuando la gente paga, es como que toma la decisión y es como un antes y un después. Es como que dicen, ya basta, ahora voy a invertir y voy a cambiar. El pagar genera eso. sí, Y así que le digo a todos los emprendedores que tienen un tema con el dinero, vender es lo mismo que ayudar. Si tú quieres ayudar gente, necesitas que la gente se comprometa. Y a veces una firma de un contrato o un compromiso no es suficiente. Cuando uno pone dinero, diría que es una manera súper efectiva de lograr que la gente esté con el mindset adecuado, con la mentalidad adecuada, de recibir apoyo, de aprender. sí, sí. Porque si no es muy fácil, es que cuando no tienes esa como barrera de entrada, es muy fácil tomar un curso, por dar un ejemplo, tomar un curso, porque no me cuesta nada. Entonces, no está ese deseo de, oh, necesito tomar esto y porque es tan... o sea, hay gente que lo toma de forma impulsiva y esa gente que lo toma de forma impulsiva es la que no lo termina. ¿No? ¿Y cuánta gente toma cursos que no los terminan? Tienen problemas de hábitos. Sí. En fin. Eh, Y eso te puedo comentar. sí. Y hay varias Te- otras cosas más que vamos a ir comentando. sí. Pero hemos hablado mucho de esto de los hábitos y de los temas, y yo sé que no es el momento quizás como para comentar todo el método. Pero yo te quiero comentar que descubrí en el fondo la causa por la cual está el problema de la adherencia al cambio. Ya di con ello. Hay Cuéntame. un criterio en particular que las teorías de gestión del cambio y cuando uno hace reprocesos, ¿Ya? hay un criterio que no se considera y que es como mal visto. Y ¿Cuál? eso, ese criterio es el siguiente. La gente vuelve a sus viejos hábitos cuando el proceso cambia. Hay un proceso nuevo. Está el proceso antiguo. La gente tú la formas. Si el proceso nuevo para la persona sigue siendo más difícil que el antiguo, la gente vuelve atrás. Claro. Es solo eso. Si el proceso nuevo sigue siendo más difícil en la mente de la persona, tarde o temprano vuelve a sus viejas prácticas. Por mucho que le haga sentido, por mucho que mejore sus metas, por mucho de que le diga, sí, estoy súper motivado o motivado, tarde o temprano vuelve atrás, porque el cerebro está hecho para economizar energía. Claro. Entonces, ¿cómo se soluciona todo esto? Tú cuando diseñas un nuevo proceso, tienes que tú, con la gente, diseñarlo de tal manera que intencionadamente te asegures de que el nuevo proceso es más fácil que el antiguo. Claro. Para eso, yo te diría siempre, hay que tener ese criterio y no me gusta mucho el criterio de hacer el proceso antiguo más difícil. Es como medio injusto. Sí. Tienes que lograr realmente hacerlo nuevo, porque todos los que te dicen romper malos hábitos, etcétera, te dicen de hacerlo más difícil. Pero Un refuerzo la positivo es gente, más inspirador.
Sí, pero yo diría que más que refuerzo positivo, externo, ponerle más lucas, etcétera, es pensar siempre en ese criterio, cómo hacerlo más fácil para las personas. Y ese criterio no lo tiene ningún modelo de gestión del cambio, no lo tiene incorporado desde el diseño. Mira, Y ahí es donde se equivocan, porque todo el tema, ahí si tú de manera intuitiva, o sea, si tú pones este criterio de cómo hacer las cosas más fáciles, tú de manera intuitiva estás desarrollando hábitos. Lo que pasa es que yo le enseño a la gente a hacerlo de manera intencionada, con el método, pero claro. es ese criterio. Así que yo diría que ese es como el gran hallazgo. Bueno, ahí vamos a hablar más de eso cuando hagas tu libro y me lo puedas leer. Eh, Esteban, ahí para, vamos a ir cerrando, ¿cuáles son los libros que tú más has regalado y por qué? ¿O cuáles son los que más han influido en tu vida? Que tú dices como, oye, tienes que leerte esto. Mira, no tiene que ver tanto con hábitos, pero sí con gestión del cambio. Cuando uno habla de gestión del cambio, liderazgo y gestión, es súper difícil conectarlo con el día a día. ¿Cómo tú puedes gestionar cambios en conversaciones de pasillos? Hay un libro y un modelo, que de hecho yo me lo estudié porque hice un diplomado al respecto y el Ujú. libro es súper bueno. De hecho, yo diría que la práctica del liderazgo adaptativo, tiene herramientas que son mucho de gestión del cambio a nivel organizacional e interna. Ya. Y, y hay conceptos que son súper claves. Por ejemplo, la resistencia al cambio no se gestiona. Lo que se gestiona son las potenciales pérdidas al cambio. Y te cambia toda la conversación. La manera en que tú Ah, escuchas a la persona desde las potenciales pérdidas es totalmente distinta. Por claro. ejemplo, si tú le dices a alguien, oye, ¿por qué estás comiendo tanta carne? Seamos veganos. No es lo mismo decirle a la persona, ¿cuál es tu potencial pérdida? ¿Por qué en realidad te cuesta tanto dejar la carne? Yo, por ejemplo, yo digo, oye, a mí me cuesta porque en mi familia tenemos ritos de asados los domingos. Mi suegro es experto haciendo asados. Si les digo realmente que ahora no voy a comer más carne, no es tan fácil Claro. hacerlo en mi entorno que otros. Por ejemplo, entonces, ese tipo de conversación de manejar la resistencia, cuando tú... Eso sale en ese libro, entre varias otras cosas más. Otro libro que yo te diría que me gusta mucho, que es como de... Por otro lado, El Principito. Mm, muy bueno. Principito, ¿pero por qué? No es porque lo esencial es invisible a los ojos. Estoy de acuerdo con todas esas cosas. Es de los libros que tú puedes leer en distintos momentos de la vida y siempre lo entiendes de manera distinta. Yo Sí, soy súper malo para repetirme películas y leerme los libros dos veces, pero ese en particular es distinto. sí. De, Y de hecho, así que yo justo, diría como que de- serían esos dos. qué curioso que digas esto, porque justo esta semana, hoy de hecho, estamos grabando esto el 8 de noviembre, hoy día justo sale un capítulo del podcast que hablamos de Life in the Transition y hablamos específicamente de esos libros y mencionamos al principio también de libros que cuando lees en distintas etapas de tu vida encuentras cosas nuevas. Y eso creo que es muy, muy importante. Eh, Ujú. una última pregunta, antes de cerrar. Quiero saber un poco, porque tú has trabajado mucho con colegios, hablabas de que te invitaban a charlas y todo eso, como, ¿cuál es tu consejo para gente que está hoy día en la universidad eh, y todavía no sale, como dicen, al mundo real? ¿Qué consejo le darías sobre ese gran cambio que hay entre el mundo del estudiante y el mundo cuando uno ya empieza a trabajar? De hecho, la semana pasada hice un webinar para estudiantes de la comunidad tomasina. Son estudiantes de la Universidad de Santo Tomás, el Instituto Profesional y el Centro de Formación Técnica. Y les di el siguiente consejo. Hay una pregunta en particular que a mí me enseñaron que todos deberían hacérsela, que es la pregunta por la cual nacen las ONG. Las ONG ¿Mm? nacen por la pregunta, ¿qué lugar del mundo quiero mejorar? Y eso yo creo que todos deberíamos tenerla. Es como algo cercano al Ikigai, pero mucho más Claro, aterrizado. sí, Entonces, primera pregunta yo diría, ¿cuál es el lugar del mundo que tú quieres mejorar? Y eso cuestionártelo cada cierto tiempo. Mi primer lugar fueron las escuelas. Ahora, hoy en día, ha sido más la herencia al cambio. Pero también ahora estoy con este lugar de decir, yo quiero que la gente esté bien. ¿Y en qué puedo aportar yo? Es que tengan todo el tiempo necesario y de calidad para que logren todo lo que quieran con el estilo de vida que quieran. claro. Entonces, es como bien distinto y por eso estoy luchando. Por eso estoy acá. Y la otra, que es más como del corto plazo, mediano plazo, hay otra pregunta muy buena que yo le hago a la gente y porque funciona mucho, es, ¿qué quieres aprender?
en los siguientes años, en los siguientes 2 años, ¿qué Claro. quieres aprender? Porque uno tiene que estar siempre aprendiendo. Si uno deja de aprender, deja de adaptarse, y la gente que no se adapta al cambio, hasta ahí no va a llegar. Sí. Ah, La curiosidad, habilidad clave. Entonces, no me acuerdo la cuál gente libro, de tiene que ser hecho, curiosa. no me acuerdo de hecho cuál libro decía que si tú dejabas de estudiar a los 5 años ya quedabas obsoleto. Puede ser. Una De cosa hecho, así. hoy en día yo creo que cualquier persona que deje de estudiar queda obsoleta. Sí. Pero yo diría que la habilidad clave es la curiosidad, y hay que despertarla y preguntarse siempre, ¿qué es lo siguiente que tengo que aprender? Sí. Si uno no tiene eso claro, y uno no tiene claro cuál es el lugar del mundo que uno quiere mejorar, es difícil tomar decisiones difíciles. Cuando te ofrezcan 2 trabajos, ¿cuál vas a elegir? Si tú sabes qué lugar del mundo quieres mejorar y qué tienes que aprender, esa decisión difícil es súper fácil. Sí. Conocerse uno Y mismo. así que yo diría, son esas 2 preguntas que yo le diría a la gente, tienen que tenerlo súper claro. El Ikigai, muy buena herramienta, la razón de ser, conexiones, etcétera, pero lo encuentro un poco compleja como de definir. Sí. Estas otras preguntas las encuentro que son más simples para conversar. Sí. Esteban, muchas gracias por haber venido esta semana. Nosotros siempre le pedimos a la gente al final de cada capítulo un emoji. Que nos dejen en los comentarios un emoji si es que llegaron hasta acá. ¿Cuál emoji te gustaría pedirles? Puede ser ¿El cualquiera. emoji? Sí. Eh, Mira, hoy en día yo diría que estoy fanático de las series coreanas. ¿Ya? Entonces están como todo el rato así. Así que yo diría ya un corazón, o ahora lo hacen así, como que es chistoso como va cambiando. Así que no, un corazoncito. Si es que Perfecto. si realmente creen que esto les puede ayudar a ir un poquito más allá en ayudarlos a cumplir sus metas y sus estilos de vida. Si es que lo encontraron interesante y ya dicen, no, esto ya me propulsionó a chorro, déjenlo como en un cohete, como este, por ejemplo. Ya, buenísimo. ¿Y dónde la gente te puede encontrar? Yo puse ahí en pantalla Hábitos al Día en Instagram, pero también dónde la gente puede buscar más información. Miren, habitosaldia.com, tengo mucha información. Los invito a que se suscriban al newsletter. Cada 2 semanas yo sigo investigando de esto. Entonces sigo enviando tips a la vena relacionado a todo lo que sigo investigando. Y este newsletter lleva hartos años ya. Sí. Y lo otro es que yo estoy en LinkedIn. En LinkedIn posteo también mucha información, yo como Esteban. Pongan en LinkedIn Esteban Hábitos y van a encontrar. ¿Ya? Perfecto. Esteban Hábitos, de hecho, si tú pones en Google Esteban Hábitos, debería salir mi LinkedIn también. Así Buenísimo. que, en general, hagan eso. Pongan en Google, pongan Esteban Hábitos, y les voy a aparecer como en los primeros 7 links primero, con todas las herramientas donde podemos seguir en contacto. Has hecho un buen trabajo de SEO. Sí, es que tiene que ver un poco con la marca personal también, Sí. pero es clave, es clave. Y eso. Así que, aparte que, afortunadamente, Esteban somos pocos. No hay tantos Esteban. Entonces, no es un nombre tan común. Eso ayuda Sí, mucho. eso igual me ayuda mucho. Te ayuda demasiado. Sorry, Pedro. No quería burlarme de ti, pero lo hice. Como hay un podcast que yo recomiendo que se llama, que lo hizo un periodista canadiense, que se llama Latif Nasser. Ya. Porque es un nombre completamente que nadie tiene, incluso dentro como de los mundos árabes, nadie tiene ese nombre. Y un día el gallo ve en Twitter como, hey, saquen a Latif Nasser de Guantánamo. Y yo como, ¿qué? Y se pone a investigar y efectivamente la única persona que ha encontrado con su mismo nombre es un gallo que está, o por lo menos estaba, no sé si sigue, pero está en Guantánamo Bay. Uf. Hizo toda una investigación periodística sobre el otro Latif. Es muy, muy entretenido. Lo recomiendo. Búsquenlo, el The Other Latif. Muy entretenido como podcast. Y Latif Nasser Qué tiene una lindo. serie en Netflix, El Gallo es Seco. Así que, bueno, Qué, sin qué darnos chistoso. más vuelta. Muchas gracias a todos por ¿En qué escucharnos más te el puedo día de hoy. ayudar? ¿O cómo más crees que puedo ayudar a la comunidad? No, yo creo que con todo esto y cuando saques tu libro nos vas a ayudar infinitamente porque siempre lo que nosotros queremos acá es empoderar a las personas a través del conocimiento y el aprendizaje y por eso en todo el tema de productividad y hábitos siempre nos ha importado mucho. Así que muchas gracias por haber venido el día de hoy y muchas gracias a todos ustedes que nos escucharon y esperamos que tengan una muy buena semana. Adiós. Un abrazo grande. Hasta luego. Chao, chao.